Hola, ¿qué tal? Soy Hugo Yair Ávila Villegas, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Técnica Superior de Jalapa. Eh, Voy a explicar un ejercicio de mi materia de electromagnetismo y bueno, estoy asistido por el ingeniero Braulio Villegas. eh, y bueno, la resolución de esta varía uniformemente cargada de longitud L y una carga total Q. Se muestra a lo largo del eje X, como se muestra en la figura del lado derecho. Bueno, hay que tomar en cuenta cada parte que dice del texto porque es muy importante y vamos a estar viendo que nos puede servir lo que se nos menciona desde un inicio. Además, una de las indicaciones es hallar los componentes del campo eléctrico en el punto P eh, sobre el eje y a una distancia D desde el origen. Además de cuáles son los valores aproximados en las componentes del campo cuando D es menor a L, además de explicar cómo se puede esperar estos resultados. Y bueno, de cómo se puede abordar estos problemas. Bueno, tendremos que hacer diferentes diagramas para que visualmente nosotros podamos entender. Y bueno, he colocado estos 4 diagramas en el que el primero pues es el inicial. En el segundo yo he colocado las distancias y los datos que tenemos. Eh, Hay una distancia de, de 0 a P, una distancia de nuestra diferencial de Q, que yo he tomado con una distancia X. Eh, y bueno, vamos a buscar las componentes que eh, nosotros estamos buscando, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Además nos vamos a percatar que el campo eléctrico va a estar orientado hacia el segundo cuadrante, donde las X son negativas y las Y son positivas. El campo eléctrico total nos marca que, como lo hemos dicho en la diapositiva anterior, y como está en el segundo cuadrante, las X van a ser negativas, por lo tanto el campo eléctrico total es menos EX en Y menos EY en J. Hay que recordar también que lambda es igual a Q sobre L, como se mencionó en el texto, y nuestra dQ es igual a lambda por dx. Ahora, los gráficos que tenemos hacia la derecha nos sirven como referencia y para poder explicar un poquito y entender un poco mejor cómo se pueden abordar estos problemas. Las componentes que se puede ver en el gráfico de la derecha inferior, dx, eh, y hay que retomar las otras fórmulas que se estuvieron viendo durante esta sección de clases que nos ha impartido el ingeniero, que es la constante eléctrica por nuestra DQ que yo he colocado en esta zona, la parte azul que se ve de el gráfico superior del lado derecho, entre la distancia al cuadrado. Y bueno, ¿qué distancia es la que se va a utilizar? Bueno, la distancia que es del punto P a nuestra dx. Eh, y esto va a ser igual la dq, vamos a sustituir algunos valores, y eso sería igual a la constante por lambda y viene acompañada de dx sobre la distancia de x cuadrada. Esta x cuadrada no es del eje de las x, sino de la distancia. Lo recalco para que pues se tenga entendido que es sobre esta. Y bueno, prácticamente nos quedaría al final la constante eléctrica eh, es por lambda por dx sobre la distancia de x al cuadrado. Bueno, y así sucesivamente, como es para la x, va a ser para y, como se puede apreciar aquí en las componentes. De las componentes, tan solo las he traspasado
para que no se vaya perdiendo la idea de cómo es que se van a abordar estos problemas. Por lo que tenemos que integrar y tenemos la integral de dx es igual a la integral de la constante eléctrica por lambda de x sobre x al cuadrado evaluada de L más D como límite superior entre el límite inferior que es L. Y bueno, a la hora de integrar nosotros debemos de sacar las constantes y viene siendo la constante eléctrica, como tenemos del lado derecho, ya después pasando la flecha, eh, sacamos de la integral la constante eléctrica y lambda y se nos queda dx sobre x al cuadrado evaluadas de L más D como límite superior y como límite inferior L. Esto en el eje para la EX y sucesivamente el mismo procedimiento para EY, solamente cambiando la variable. A la hora de realizar la integración, bueno, he colocado aquí cómo fui obteniendo los datos y llegamos a la conclusión que EX es igual a la constante, ya ahora sí, una vez que ya hemos integrado, ya metemos las constantes por lambda menos 1 entre x, evaluadas estas de L más D como límite superior, menos el límite inferior. Eh, Ahora hay que recordar que ¿qué era lambda? Y lambda era Q sobre L, entonces nos queda como regla final, por decirlo así, que X es igual a la constante eléctrica por Q entre L menos 1 entre X evaluadas de L más D como límite superior y como límite inferior L. El mismo procedimiento se hace en Y, solamente cambiando la variable de X por Y. Y obviamente al no tener un número, aparentemente se ve que es igual, pero esto va a cambiar dependiendo de las distancias. Como mencionamos en las primeras diapositivas, el campo eléctrico nos va a servir para saber a dónde está orientada este ejercicio también en este punto P, por lo que tenemos que estaba en el segundo cuadrante, hay que recordarlo, y se puede apreciar en las imágenes que tenemos de los gráficos de apoyo. Y bueno, tenemos que el campo eléctrico total es igual a menos la constante eléctrica por Q sobre L menos 1 entre X evaluadas de L más D como límite superior menos el límite inferior que es L más la constante que era más la constante eléctrica por Q entre L menos 1 entre Y evaluadas de L más D como límite superior y límite superior que es L. Y como podemos apreciarlo, cumple la regla del campo eléctrico total, es el de las X negativo y el de las Y positivo. Esto también se puede reescribir de la siguiente manera, que tenemos del lado de abajo, y para simplificar, por decirlo así, y tener una mejor apreciación de cómo estos problemas se pueden abordar.